preguntarle algo de eso. Ok. Profe, y una consulta sobre lo del cuestionario. Ahí decía que la calificación máxima era 10 de 10. ¿A qué se refería con eso? O sea, es que la nota máxima es 10. Es 10. Eso sería la nota. Si usted tiene una nota de 10, el porcentaje va a ser un 20%. Ya. Sí, es que pensé que digamos, si no sacábamos el 10, digamos, no se pasaba como tenía que ser. No, el sistema le va a jalar, digamos, para el efecto final de la nota, el sistema le va a jalar la nota más alta. Si en una se sacó, por ejemplo, un 9 y en otra se sacó un 7, pues te va a jalar el 9. Y ya haces la matemática de cuánto corresponde un 9. Sería un 90, pero ahora ya no se utiliza el 100, se utiliza la escala de 10. Sí. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Ok, vimos, bueno, ahí dentro de la plataforma tienen este documento, líneas de investigación, y así a grosso modo vamos a ver nada más esto aquí, que son como los enfoques que ustedes le pueden dar. El enfoque tiene que traer, digamos, dentro de esta línea de investigación de la Escuela de Educación, ¿verdad? Que podrían ser estas, o sea, la evaluación como insumo para mejorar los procesos educativos, la formación docente en los nuevos escenarios educativos, la gestión, el liderazgo, innovación educativa, la inclusión, las neurociencias y las tecnologías digitales. Aquí ya después, esto sería como los 5 ejes y los 6 ejes principales, y entonces dentro de cada uno se puede meter ya para investigar más a fondo, porque cada uno va a tener ya más subtemas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, vean este que es muy de las tecnologías digitales. Otra cosa es que esta investigación es algo básico, entonces que no se hagan como muy un tema muy Indiana Jones, o sea, algo muy complicado, no hagan nada complicado, esto es muy básico. Entonces, para que no se aventuren en hacer temas súper complicados. Entonces ya por aquí pueden tener una idea de algunos temas, ¿verdad? Y subtemas que hay. Entonces vamos a utilizar de ejemplo, y ya lo vamos a ver aquí, vamos a entrar en materia. Vamos a utilizar el ejemplo que yo les envié por correo electrónico, de estrategias didácticas. Entonces, hay que tomar en cuenta que la tira cómica es el preámbulo de su trabajo de investigación. Entonces, en ese sentido, si vamos a ver todo lo del trabajo de investigación, al final podemos ver una pincelada de la tira cómica, pero como les digo, la tira cómica es un preámbulo, entonces mucho de lo que van a ver aquí lo van a tener que meter en la tira cómica, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a repasar todo el proyecto de investigación. Entonces, me pueden ir dejando las preguntas en el chat y al final las vemos. Lo que sí, como va a quedar grabado, entonces no tienen que anotar. Más adelante sí vamos a ver un poquito de materia en el libro, entonces tengan el libro a mano. En ese momento ya les voy a decir cuál página vamos a entrar y así allá. Entonces, bueno, vamos a entrar por el ABC de la investigación, que es esto lo voy a meter aquí de ejemplo. Lo vamos a hacer entre todos. Entonces, vean que el tema tiene que decir el enfoque y dentro del enfoque dice el para qué. Dentro del enfoque dice el para qué. Entonces, estrategias didácticas implementadas por los docentes para la atención de los estudiantes de segundo ciclo,
con rasgos de altas capacidades del Centro Educativo Montessori, el lugar y el periodo. Entonces, vean que esto tiene que estar así claro como el agua y además que no hagan temas súper complicados, lo que les decía. Entonces, aquí pueden ver que tienen el enfoque, estrategias didácticas, que también hay que separar la visión porque a veces ponen estrategias didácticas y son estrategias, podrían ser actividades lúdicas o va a depender mucho de cuál sería el enfoque, ¿verdad? O estrategias pedagógicas, que dentro de las estrategias pedagógicas están las estrategias didácticas. Entonces, bueno, ya ustedes, como ya en esta asignatura ya han avanzado un poco en la carrera, ya dominan estas diferencias entre estrategias didácticas, estrategias pedagógicas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería como el enfoque, ¿verdad? Los actores, ¿quiénes son mis actores? Los estudiantes y docentes de segundo ciclo, ¿verdad? El lugar, ¿cuál sería el lugar? El Centro Educativo Montessori de San Carlos. Y el periodo lectivo, aquí le ponen 2022, ¿verdad? Entonces, esto es básico. Agarran este tema, le dan copy, ¿verdad? Me lo voy a llevar para abajo. Recordar que en una investigación se desarrolla en etapas, no es lineal, ¿verdad? Lo vimos en el cuestionario, no es lineal, o sea, uno no lo va llenando, sino que lo va llenando por partes. Entonces, aquí tenemos este tema, lo copio y lo pego aquí. Bueno, yo ya lo tenía pegado, pero lo pego en la portada y lo pongo todo en grande, bien bonito, centrado, ¿verdad? Lo copio y me lo llevo para donde dice el problema. Vamos a ver el problema. Aquí, como todos están, le doy pegar, ¿verdad? Ahora, es porque lo vamos a ir llenando por partes. En una investigación como se desarrolla por etapas, no puede ir lineal. Obviamente cuando ya se pone todo en el documento va a llevar una estructura, pero digamos ustedes lo van llenando por partes. Entonces, así como lo tenía aquí el tema, lo copié y lo pego en la pregunta de investigación. Ahorita vamos a explicar el problema. Eso es, la pregunta de investigación es parte del problema. Entonces, aquí en la pregunta, siempre tienen que iniciar con la palabra cuál porque estamos con cuantitativos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Voy a llevarlo un poquito para acá para que veas. Yo al final les voy a pasar también este Word para que también se guíen. Obviamente no utilicen el ejemplo. Está pidiendo el signo. Esperen un momentico a ver qué me pasó la computadora, que no me... Profesor, una consulta. Sí. Ese documento es el que está en el módulo 2 de la tira cómica. Es que usted mencionó que lo había enviado por correo, pero bueno, por lo menos a mí no me llegó. No sé si será el de la tira cómica. No, este documento yo se lo voy a pasar a partir de mañana. Ya Que tengo. vamos a ver en toda la tutoría. Ok, muchas gracias. Sí. Si tienen preguntas mientras que no sé qué pasa aquí. Un momentico. Profe, una consulta, ya que usted dice, bueno, el avance, bueno, yo ya tengo tanto el tema como el objetivo general, ¿verdad? Em, Solamente son 3 documentos en sí, ¿verdad? Nada más que se van a utilizar para este primer avance.
Y Sí, para el segundo avance es que no especifican cuántos documentos se van a utilizar de más. no, es el mismo documento. Es el mismo documento y es una continuación. Entonces, en el primer avance Ajá. voy a... Sí, porque esa era mi pregunta. Me puse como a revisar sobre los avances y sí sé que el primer avance lleva que tengo que buscar ya sea 3 artículos o tesis y con eso se hace lo del primer avance. Y ya cuando me puse a revisar más o menos lo del segundo avance, no dice cuántas Sí, tesis o artículos hay digamos, que utilizar. perfecto. Gracias por la pregunta. Entonces, en el primer avance es el capítulo 1. Aquí lo escribí un poquito mejor. Estructura del proyecto. El capítulo 1 es el primer avance. El capítulo 2 y 3, pero entonces el capítulo 1 corregido sería en el segundo avance, ¿verdad? El segundo avance debe contener el capítulo 1 corregido, ¿verdad? Entonces el segundo avance es capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Con el capítulo 1 corregido. Y el tercer avance sería con el avance 2 corregido, que ya sería el tercer avance son los instrumentos. Pero entonces es los instrumentos junto con el capítulo 1, 2 y 3 corregido. Es un mismo documento, nada más que va continuando, ¿ya? Con el mismo tema, con los mismos objetivos. Es una continuación. Ok, ya parece que ya regresó a la normalidad, que aquí está compu. Bueno, entonces les decía que agarran el tema, lo dan copy y lo pegan en la portada, lo ponen todo en mayúscula, bien centrado, bien bonito. Entonces el tema lo copiaron, lo pegan en la pregunta de investigación porque tiene que llevar la misma coherencia. Empiezan con la palabra cuál porque están en cuantitativo. Los cualitativos empiezan con la palabra cómo, pero no vamos a ver cualitativo. Este es un trabajo cuantitativo descriptivo. Entonces vieron, es lo mismo, nada más que lleva el signo de pregunta. Entonces, ¿cuáles son las estrategias didácticas implementadas por el CEN? Ok, así como está aquí, ¿verdad? Que ya la había copiado, se la llevan, se la llevan para el objetivo y la van a pegar en el objetivo. ¿Vieron? Entonces, como estamos con objetivos, hay que empezar con la palabra analizar. Analizar las estrategias didácticas implementadas por los docentes. ¿Vieron? Entonces esto es porque es el ABC del proyecto y si no manejan esto no pueden avanzar. Esta es como su brújula y esta es su guía para continuar, ¿verdad? Aquí yo les recomiendo que escriban su centro educativo más cercano. Ya, si ustedes viven en, no sé, en Acerrí, entonces ponen la escuela Acerrí. Nadie tiene que ir a visitar a la escuela. Nadie tiene que ir. Hay información que ustedes las pueden sacar por internet o haciendo una llamada, pero básicamente, como aquí lo que vamos a ver son los capítulos 1, 2 y 3, entonces nadie tiene que ir a la escuela porque esto es como la base de todo lo que van a investigar. Cuando van al campo a recoger los resultados, ¿verdad? Eso sería el capítulo 4 de resultados. Y eso no lo vamos a ver en la asignatura. Llegamos hasta el capítulo 3 con los instrumentos. Cuando hacen los instrumentos no deben de estar llenos, porque tiene que haber como un director que les revise si las preguntas están buenas, primero que todo, ¿verdad? Y ya después, cuando ustedes van con los instrumentos a aplicarlos a la escuela, ya serían los resultados, y eso sería el capítulo 4 de resultados, y ya después sigue conclusiones, pero eso no lo vemos en la asignatura, como les digo. Entonces, solo capítulo 1, 2 y 3. Entonces, nadie tiene que ir a la escuela, y entonces pongan ahí sin miedo que es su escuela más cercana. Ya seguimos. Entonces, tenemos el tema, entonces ya lo hemos pegado aquí en el objetivo general y lo teníamos aquí en la portada y lo tenemos en el problema. Ahora sí, ya con esta guía, ya podemos empezar a llenar, a completar por lo menos este primer avance que sería el capítulo 1, planteamiento del problema. Entonces,
Aquí, bueno, lo primero es una introducción, pero esta introducción yo les recomiendo que la hagan cuando ya han terminado todos los apartados del capítulo 1, porque en esta introducción van a meter como una breve eh, frase de cada apartado. Van a meter para algo breve para no ser repetitivo, ¿verdad? Porque no van a meter todo el apartado ahí, sino que meten un pedacito del tema, un pedacito del problema, un pedacito de los antecedentes, un pedacito de la justificación y hasta el objetivo principal nada más. Ahí en la introducción. Entonces, eso es una página y cerrar diciendo los apartados que componen el capítulo 1. Esto se hace en una paginita bien bonito, pero como les digo, les recomiendo que la hagan al final la introducción para que agarren un breve pedazo de cada apartado. ¿Okay? Entonces ya empezaría el capítulo 1. Aquí el tema de investigación. En el tema de investigación es poner el tema un poquito más coloquial. Lo pueden poner así: la presente investigación se va a desarrollar en la escuela. Esto, como era otro tema, entonces, bueno, ya no lo vamos a cambiar, pero aquí utilizarían esto. La presente investigación se va a desarrollar en la escuela, en el Centro Educativo Montessori de la Dirección Regional de San Carlos durante el periodo 2022 con el objetivo de analizar las estrategias didácticas implementadas por los docentes para la atención de estudiantes con altas capacidades. ¿Ok? Y además, aquí en el tema, bueno, eso sería como lo básico, pero también pueden poner qué las motivó a realizar ese tema o dentro de cuál línea de investigación se encuentra ese tema de investigación, ¿verdad? Vieron que lo de la línea de investigación, este documento. Ok, entonces eso es como para completar el tema. Luego ya vendría el problema de investigación. Aquí en el problema, y algo muy importante, es que separen la importancia del problema. Por decirlo así, separar lo negativo de lo positivo. Entonces, todo lo que es negativo o problema va en el problema. Todo lo que es positivo, y sería la importancia, va en la justificación. Esto es porque siempre me meten pedazos de la justificación, ¿verdad? Aquí va la importancia. Meten la importancia en el problema y meten cosas del problema en la justificación. Entonces, ¿para qué? Separar lo negativo de lo positivo. Estamos en el problema, hay que enfocarse en el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces, esto se redacta con dos párrafos, ¿verdad? Sobre el problema que se detecta, y siempre tiene que cerrar con la pregunta de investigación, ¿verdad? Dentro de estos dos párrafos tiene que haber al menos una cita. Y esto va cargado de citas, este documento va cargado de citas, entonces para los que manejan APA 7, ¿verdad? Les va a ser muy fácil. Para los que todavía les cuesta un poquito el APA, ahí se pueden apoyar con el manual que se encuentra en la plataforma. Y eso les va a ayudar muchísimo. Eso el APA lo tienen que manejar al pie de la letra, porque eso para esta asignatura y para todas las demás asignaturas y para ustedes como profesionales, ¿verdad? Ahora podemos dar una pincelada del APA, aunque no voy a hacer un curso de APA, ¿verdad? Es muchas cosas, pero podemos dar una pequeña pincelada. Ok. Entonces, vieron, problema, dos párrafos, problemas, centrarse en problemas, ¿verdad? Para no salirse del tema, por eso en cada apartado lleva su cosa. Y siempre tiene que cerrar con la pregunta de investigación que tiene que ir en coherencia con el tema, ¿verdad? Seguimos. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos con los antecedentes y aquí, bueno, vamos a ver algo que tenemos aquí en la página 20. Vamos a ver si esto es así. En la página 20 tenemos la famosa ficha de antecedentes. Ahora, esta ficha va a ir como anexos. La ficha es una guía para después escribir en prosa, ¿verdad? Escribir en prosa. Entonces, aquí es importante que
Primero llenan las fichas. Entonces, ahora podemos ver cómo pueden ingresar en algunas revistas científicas para descargar documentos científicos y que puedan llenar estas fichas más fácilmente. Aquí lo importante es llenar la ficha, ¿verdad? Nombre, año, personas, autores, el problema, el diseño cuantitativo elegido, ¿verdad? Principales aspectos metodológicos, resultados más relevantes. Entonces, esta ficha, y tienen que ir 3 fichas en anexos. 3 fichas, una ficha por cada investigación. Entonces, ya una vez que la llena, se la llevan para aquí, para el apartado. O sea, las fichas se colocan en anexos. ¿Sí? Van como anexos. Pero ya una vez que ya las tienen, van a escribir esa información de la ficha en prosa, en 2. Aquí entonces le estoy poniendo 2 párrafos por cada antecedente o por cada ficha. Por 2 párrafos por cada ficha. ¿Verdad? Lo mismo. Ok. En el primer párrafo van a escribir autor, año, tema, diseño y metodología. En el segundo párrafo van a escribir los principales resultados y conclusiones más relevantes, ¿verdad? En el primer párrafo van a escribir año, autores, esto es cita, ¿verdad? ¿Vieron? Y el tema, el diseño y aspectos metodológicos. En el segundo párrafo van a escribir los principales resultados, ¿ya? Entonces, aquí yo les puse un ejemplo, por Barahona, 2007, ¿vieron? Autor año. Estudió el hábito de lectura de los bibliotecólogos de Costa Rica, ¿vieron? El tema. El cual comprendió una población, ya todo esto, todo lo demás es puramente diseño y metodología. Entonces, una población de bibliotecólogos del área metropolitana utilizó un diseño cuantitativo descriptivo, seleccionó una muestra de 134, bueno, pura metodología. En el segundo párrafo pone las principales conclusiones obtenidas de este informe determinan que los hábitos de lectura de los bibliotecólogos son muy bajos. Entonces, eso yo lo utilicé de ejemplo, es algo, eso lo dice Barahona, no lo digo yo, pero fue algo que me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, en el estudio de él dice que los bibliotecólogos, está raro, ¿verdad? Porque se supone que son bibliotecólogos, leen mucho y los hábitos, bueno, en fin. Ahora, algo también muy importante es que ustedes van a tener 3 fichas. Ojo con esto y pónganme atención. Tienen 3 fichas, entonces tienen que ver en cómo las van a ordenar al momento de escribirlas en prosa, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí tiene que haber como un parrafito de, digámosle, antes introduciéndome esas 3 fichas, pero en ese párrafo va a describir cómo las va a ordenar, o sea, cómo va a presentar esa información. Entonces, esto lo vemos aquí en la rúbrica, lo pueden ver un poquito mejor en la rúbrica. Vean. Presenta el apartado de tendencia escrito en prosa, integrando los hallazgos más relevantes en relación con su investigación, utilizando un criterio lógico para su organización y estructura de la información, haciendo relaciones, semejanzas o diferencias o contrastes, ¿verdad? Entonces, eso es que cuando lo van a presentar aquí en el apartado de antecedentes, esa información, digamos, como ustedes tienen 3 fichas, entonces van a elegir un orden lógico. Aquí está un poquito mejor. Vean. Van a elegir un criterio lógico y lo van a contrastar. Si entre esta investigación, por ejemplo, que esta investigación es de Barahona y pongámosle que otra investigación es de Artavi Medrano, por ejemplo. Entonces, entre esas 2 investigaciones, bueno, serían 3. Entonces, entre esas 3 investigaciones, como hacer una reflexión y decir las semejanzas, entonces eso está aquí, un criterio metodológico, ya sea en orden cronológico, un criterio geográfico o un criterio metodológico. Entonces ahí ustedes van a ver cuáles fueron semejanzas o diferencias
¿verdad? Entre esas tres investigaciones. Entonces, básicamente es un párrafo introductorio donde se mencione cuál sería el orden cronológico con que van a montar esas tres investigaciones. Y al final, puede ser al final de cada investigación o al final de las tres investigaciones, haciendo como una reflexión de esto, de cuáles serían las diferencias o similitudes. Aquí. Los hallazgos, bueno, haciendo la relación de sus semejanzas, diferencias o contrastes entre ellas mismas. ¿Me explico, sí? Ok. Si no me van dejando preguntas, por favor. Seguimos. Bueno, algo muy importante, párrafos de 10 renglones, máximo, ¿verdad? Un párrafo se compone de una idea principal y dos secundarias. Busquen diseños cuantitativos, aunque es un poquito difícil, entonces pueden utilizar diseños mixtos, pero no cualitativos del todo, ¿no? ¿Verdad? Y más que todo porque dentro del antecedente tienen que hablar de la metodología. Esto es algo muy importante que hablen de la metodología, porque siempre se les queda. De alguna u otra manera se les queda, entonces metan parte de la metodología en cada antecedente y después hacen como una reflexión entre las diferencias o similitudes de metodologías, ¿verdad? Podría ser un criterio, ¿verdad? Ok. Pueden ser nacionales o internacionales, pero enfocadas al tema que están investigando, por supuesto. Y bueno, esto vamos a ponerlo así. 2 páginas. Ok. Seguimos. Justificación. Entonces, como les decía, aquí va todo lo relacionado con lo positivo o con la importancia de esta investigación. Entonces, aquí hay que presentar los argumentos teóricos y argumentos prácticos. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de los argumentos teóricos van a explicar cuál es, digamos, que la importancia para el docente saber X o Y cosa. Y dentro de la importancia práctica es cuál sería la importancia de llevar esto ya cuál sería el beneficio, digámosle, para los niños, ¿verdad? Entonces, la importancia teórica es como decir la importancia para el docente y la importancia práctica es la importancia para el niño, porque ya lo está aplicando en el estudiante que está recibiendo, ¿verdad? Entonces, esos serían argumentos teóricos, argumentos prácticos, ¿verdad? Pasar de la teoría a la acción. También tiene que indicarse las implicaciones de no investigar. ¿Qué pasa con el problema si no se investiga? ¿Verdad? O a la población que afecta, en caso de no ser investigado, y cerrar diciendo siempre los beneficios, ya sean directos, indirectos. ¿Quiénes son los beneficiados de realizar esta investigación? Esto en una página y al menos una cita. Una cita aquí. Y vamos con los objetivos. Ya teníamos el objetivo principal, el objetivo general, y vamos a escribir entre todos, y aquí me ayudan, por favor. Vamos a escribir los objetivos específicos. Voy a revisar un momento el chat para ver cómo vamos. Vamos a ver el chat. Y mientras tanto me van sugiriendo ideas. Vamos a leer un poquito de preguntas. Vean otra vez el objetivo. Para escribir entre todos cuáles serían los objetivos específicos enfocados desde el enfoque cuantitativo descriptivo, o sea, sin hacer injerencia. Ok,
¿Qué es lo que dice? No, ese documento guía se lo voy a pasar a partir de mañana, cuando ya hayamos visto la tutoría. Para tira cómica se debe hacer el tema que ya elegí para la investigación. No, es el mismo tema, sí, no es un tema diferente, es el mismo tema. Después de haber hecho las 3 fichas, efectivamente, primero es hacer las 3 fichas, las ponen en anexos y ya después pasan a redactar las fichas en prosa y hacen una reflexión con las similitudes o diferencias que habían entre las mismas citas, entre las mismas fichas, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, vamos a redactar los objetivos. Ok. Vean. Aquí entonces vamos a analizar las estrategias didácticas implementadas por los docentes. Pero este es el primer objetivo. Esta es la línea base. Escribir las estrategias didácticas implementadas por docente. Esta es la base. ¿Qué otro objetivo? A ver, mentes. A ver. Las pongo a pensar un poquito. Ok, este sería, entonces, como estamos con un diseño cuantitativo, descriptivo, tenemos que ir a ver qué es lo que hace el personal docente, describir las estrategias didácticas implementadas por el personal docente para, podríamos poner esto. Ya en los objetivos específicos no se pone el lugar y el periodo, eso solamente en el principal, en el general. Ok. Segundo objetivo. Entonces, en este objetivo, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir con ese instrumento y van a describir las estrategias que implementa el personal docente, ¿verdad? Para la atención de estudiantes es muy importante el para. Dentro del enfoque tiene que ir el para, ¿verdad? Esto les va a guiar muchísimo cuando hagan los instrumentos. Ok, entonces este instrumento va a ir enfocado, bueno, va a ser aplicado al personal docente, ¿verdad? Ahora, ok, hagamos uno para los niños. ¿Qué podría ser para los niños? Por ejemplo, determinar los intereses. Eh, Profe, se le fue el audio. no sé. ¿No? ¿Sí estoy bien? Sí, ahorita se escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Ok. solamente que seguro cuando usted estaba detallando no se escuchaba. Lo tenía apagado el micrófono. Ok, seguimos. Tercer objetivo. Hagamos un objetivo para los padres de familia, ¿verdad? Entonces podría ser para cambiar de verbo, ya tengo describir, ya tengo determinar y podría ser reconocer las pero entonces lo que más quiero que vean ustedes son dos cosas. El actor,
en este objetivo voy a trabajar con los docentes, en este objetivo voy a trabajar con los estudiantes y en este objetivo voy a trabajar con los padres de familia. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo no voy a hacer injerencia. Yo como investigador nada más voy a ir a ver qué es lo que hace el personal docente. Si lo hace bien o lo hace mal, son otros 100 pesos, ¿verdad? Ya esos ya serían como les decía también, los resultados y las conclusiones que no los vamos a ver aquí, ¿verdad? Pero como les digo, sin meter la cuchara, o sea, yo nada más voy a ver cuál sería el interés del estudiante, ¿verdad? Con respecto a las actividades didácticas. A lo mejor ese estudiante no le gustan esas actividades y pues, tienen tan altas capacidades que esas actividades que están haciendo los docentes, pues no les desarrolla ningún, ¿verdad? Ni la gran cosa, ¿verdad? Cognitivamente, ¿verdad? Y después reconocer las actividades que hacen los padres de familia, ¿ok? Pero ese es el punto, ¿verdad? Que separen el cuantitativo del cualitativo, ¿verdad? Yo creo que vamos claros, claritos, y si no me van dejando preguntas. Ya después, bueno, vendría aquí lo que es la referencia. Por favor, no utilicen sin fecha. Vamos a utilizar documentos de peso, ¿verdad? Que sean de fuentes confiables eh, y de que no sean de más de 5 años de antigüedad, ¿verdad? Algo aquí que a veces se les enreda un poquito con lo del APA es que a veces meten aquí dentro digamos que eso es un párrafo, ¿verdad? Esto es un párrafo y meten aquí, digamos, al final, meten toda la referencia, como decir, agarrar esto y meterlo aquí, aquí. Y eso no sería una cita. O sea, la cita es nada más el autor y el año. Todo esto, ya eso es referencia, ¿verdad? Además que en las referencias viene con sangría francesa, ¿verdad? Para la francesa, para los que, bueno, se hace más o menos, hay que contar que caiga en la sexta letra de la. Cuentan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí. Pero bueno, eso está aquí, en esta pestañita, ¿verdad? Y aquí donde dice sangría, esto va a estar así, ninguna. Entonces está así. Entonces cuando se apretan aquí, entonces ya le ponen sangría francesa. Ella le va a poner, lo va a hacer un poquito exagerado, digámosle que estuviera así. Entonces también no muy grande, ¿verdad? Que más o menos caiga de abajo de la sexta letra. Entonces más o menos esto es en 1, ¿verdad? Eso es la sangría francesa, nada más el título de la obra va en cursiva y si es de una revista, entonces sería el nombre de la revista, sería el que va en cursiva, ¿verdad? Y como les decía, que no metan esta referencia aquí como que si esto fuera una cita, voy a ponerlo así, que esto no. Y entonces hacen todo aquí la reacción y después ponen toda la referencia. Y eso no es así, ¿verdad? Que las referencias van en la bibliografía al final y las citas son solamente apellido, año, ¿verdad? Aquí cuando meten ya la referencia, vea, va con la inicial del nombre. Ni siquiera es todo el nombre completo, ¿vieron? Y luego otra cosa es que cuando ponen la cita al final del párrafo, va todo entre paréntesis. Cuando la ponen al inicio, la cita al inicio, va solamente el año entre paréntesis, ¿verdad? Son pequeños detallitos que ya con eso es como lo básico, pero también revisen el manual porque hay sus excepciones, que si X o Y cosas, o sea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero esto es como lo básico del APA. Ok, seguimos. ¿Cómo vamos? Hasta ahí sería el primer avance. Vamos con el segundo avance. Entonces, como va a quedar grabada esta tutoría, entonces, más o menos en el minuto 46,
Entonces ya empiezan a ver cuando ya vayan a hacer el segundo avance y entran de una vez aquí, ¿verdad? Lo pueden adelantar o retroceder la clase. Ok. Bueno, y por supuesto, en el segundo avance tiene que estar ya con todas las correcciones del primer capítulo. Y seguimos ya aquí, capítulo 2, ¿verdad? Entonces, como yo les decía al inicio, que una investigación se hace por etapas, no se hace lineal, sino que se hace por etapas. Cuando empiezan a hacer cuando empiezan a hacer el segundo avance, lo primero que tienen que hacer, vea dónde estoy bajando. Lo primero que tienen que hacer es la operacionalización de los objetivos. ¿Por qué? Porque con esta columna de dimensiones, ustedes van a agarrar cuáles serían las dimensiones y esas serían las palabras claves que van a desarrollar en el capítulo 2, marco teórico, ¿verdad? Pero entonces, lo primero que van a hacer es la operación de los objetivos y me pueden enviar este cuadro para revisarlo. Me pueden enviar el tema, los objetivos y este cuadro para irlo revisando por correo, ¿verdad? Y por supuesto, este cuadro va a ir aquí. No es que el cuadro va a ir allá arriba, no. El cuadro va aquí. Y lo que pasa es que esta va a ser una guía. Y aquí está todo su trabajo. Aquí va a estar el objetivo. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se llena este cuadro, pero el punto es eso, que llenan este cuadro y ya después de aquí esta columna, entonces van a agarrar las palabras claves y se las van a llevar para el marco teórico y lo van a desarrollar bien bonito. Entonces van a desarrollar de 2 a 3 conceptos claves. Bueno, siempre tiene que haber un párrafo introductorio. Cuando empiezan un capítulo, va a haber un párrafo introductorio y donde explique cómo va a estar compuesto ese capítulo, ¿verdad? Entonces, luego ya vendrían los apartados, que serían esas palabras claves, esos conceptos claves, ¿verdad? Y cada concepto clave se desarrolla con 3 citas. Cada concepto clave. Esos ustedes pueden agarrar de 2 o 3 conceptos claves, le hacen títulos, subtítulos, bien bonitos, y al final cierran el capítulo con 1 o 2 párrafos donde se mencionan los aspectos más importantes que deben ser considerados para resolver el objetivo general. ¿Okay? Entonces, vamos a poner un ejemplo de estos conceptos claves. Los conceptos claves cuando se genera, se desarrollan con 3 citas y van a empezar de lo general a lo más específico. Entonces, veámoslo aquí con los objetivos. Entonces, si yo tengo ese objetivo de describir estrategias didácticas implementadas para la atención de estudiantes. Bueno, entonces lo primero, un concepto clave sería estrategias didácticas. Bueno, ese sería el concepto clave. Estrategias didácticas para estudiantes con altas capacidades. Puede ser así el concepto. Estrategias didácticas para estudiantes de segundo ciclo con rasgos de altas capacidades. Mira, todo eso sería el concepto. Entonces, pongámoslo aquí. Sería un concepto. Estrategias didácticas simplemente. No, esto no. Para la atención de estudiantes. Eso sería un concepto clave, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo? Porque aquí van a haber 3 citas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas 3 citas van a empezar por lo general. Entonces, definen, por ejemplo, qué son estrategias didácticas, en general, en general. Después ya lo van llevando estrategias didácticas para estudiantes con altas capacidades. Entonces, podrían definir aquí, en una segunda cita, cuáles serían los estudiantes que entran dentro del rango de rasgos de altas capacidades, ¿verdad? Y en el tercer concepto, en la tercera cita, sería unir el 1 y el 2, ¿verdad? Que sería unir estrategias didácticas para estudiantes con altas capacidades. ¿Vieron? Entonces, eso sería un concepto para uno de los dos. Entonces agarran 2 o 3. Sería, si se agarran 3 y 3
para uno por objetivo, ¿verdad? Para hacer los 3 objetivos. Ok, seguimos. Marco, entonces bien aquí ya seguiría capítulo 3, marco metodológico. Aquí vamos a leer un poquito de teoría del libro para que tengan el libro a mano. Ya les voy a decir aquí las páginas, pero igual, capítulo 3, comenzamos con una pequeña introducción, un parrafito introductorio de cómo está compuesto el capítulo. Y entonces ya empiezan los capítulos. Entonces el método. Entonces, porque esto es algo que a mí me da, no sé qué, que todos los profesores nos agarramos el pelo cuando llegamos aquí y estamos en la materia 2095, que todo el mundo es paradigma cuantitativo, descriptivo, ¿verdad? Y llegan aquí al método y ponen método cualitativo. Entonces, todos los tutores estamos así que nos agarramos el pelo porque de ahí uno no sabe qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, por eso me he enfocado tanto en que separen la visión del cuantitativo del cualitativo, ¿verdad? Pero bueno, página 180. Para avanzar, porque también la noche, que no quiero que se nos haga muy tardito. Entonces, en el método, ustedes pueden meter aquí en el método el hipotético deductivo, ¿verdad? El método científico o el paradigma cuantitativo. Esas 3 cosas es lo mismo, pero eligen una de las 3 cosas y la definen. Pero si ustedes agarran las 3 cosas, van a ver que es lo mismo. Entonces agarran una de las 3 cosas y la definen. Lo más sencillo es que de una vez metan aquí paradigma cuantitativo y listo, ¿verdad? Entonces, lo que no pueden hacer es, vean que en la página 180, entonces está el hipotético deductivo, ¿verdad? Entonces, supongamos que van a meter el hipotético deductivo, lo definen con una cita y lo vinculan, ¿verdad? Esto explica la ruta a seguir, es que lo vinculen, no es nada más definirlo y ya. No, se define y se explica las razones de por qué ese método se ajusta a mi investigación, ¿verdad? Entonces, no quedarse nada más con la definición. Ok, pero entonces en la página 180 tenemos el método deductivo, hipotético, pero el otro es el que está en la 181, es el inductivo. Bueno, sí, es que un pedacito de la 180 está al final. Bueno, la cuestión es que no pueden meter aquí el inductivo, porque el inductivo es del cualitativo, ¿verdad? Entonces, es para que separen esa visión, por favor, que lo tengan muy presente. Entonces ya, bueno, vimos, puede ser, agarran el hipotético deductivo, lo definen, o definen el paradigma cuantitativo, ¿verdad? Con una cita y lo vinculan. Okay. Seguimos. El diseño. Entonces, aquí está en la página 196. Entonces, todos y todas van a trabajar con diseños no experimentales. Y aquí ustedes lo pueden definir, si lo hacen transversal o lo hacen longitudinal, ¿verdad? Todo el mundo domina esto, ¿verdad? Transversal o longitudinal. Transversal es tomar una foto en un solo momento y ese va a ser el resultado. Longitudinal es como tomar varias fotos y ver la evolución en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, que ustedes hagan algo longitudinal y hacen un cuestionario, lo aplican el cuestionario, qué sé yo, en el mes 3, en el mes 4, 5 y 6, y vieron cuál fue la evolución en esos 3 meses, hicieron un cuestionario por mes. Entonces, vieron la evolución de eso que están trabajando, ¿verdad? O si lo hacen transversal, es aplicar un solo cuestionario, ¿verdad? Pero entonces eso tiene que, entonces, una vez que ya lo deciden, entonces lo van a definir con una cita. Igual, lo vinculan, lo cerrar diciendo por qué ese diseño se ajusta a mi investigación, ¿verdad? Entonces, inclusive aquí se meten diseños cualitativos que yo no sé de dónde los sacan. 2095 es cuantitativo. Ok, seguimos. Población. Y aquí es algo que ustedes pueden buscar de internet, se meten en la página de la escuela de internet y
¿Para qué? Para que nadie vaya a la escuela. O sea, esto es un supuesto. Entonces ustedes lo hacen en la población, tiene que ir siempre, siempre, población y muestra, tiene que decir números. Tienen que decir números. Entonces, ¿cuántos hay? ¿Cuántas docentes? Estábamos con este tema, es de segundo ciclo. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay de altas capacidades? ¿Cuántos docentes hay en total de segundo ciclo? Por ejemplo, ¿qué características tienen los docentes? ¿Cuántos años de trabajar? Si son graduadas, ¿verdad? Estos son ejemplos. Si hay 25 estudiantes por 3 secciones, serían 75 alumnos en total. Totales, poblaciones totales. 40 son niños, 35 varones, ¿verdad? 75 padres de familia. ¿Vieron? Y esta información, bueno, podrían llamar a la escuela o meterse en la página de internet y si no, estimadamente, habría que hacer el supuesto, ¿verdad? Pero lo importante entonces esto es que para demostrar que se domina la materia, ¿verdad? O sea, ok, vamos con las fuentes primarias. Esto es parte también de la población, las fuentes primarias, que entonces aquí habría que definir quiénes son las fuentes primarias con cita. Las fuentes primarias son los datos obtenidos de sus propias manos. Esas serían sus fuentes primarias. Y las fuentes secundarias son los datos obtenidos de otras fuentes que no sean sus propias manos, ¿verdad? Entonces, esto también lo pueden ver en el cuadro operacionalización de los objetivos, que aquí en los instrumentos, aquí van a tener sus fuentes primarias, que serían hacer una guía de observación a los discentes, por ejemplo. Estos serían sus instrumentos, ¿verdad? eh, entrevista al personal docente, cuestionarios a los padres de familia, ¿vieron? De acuerdo al objetivo, ¿verdad? Hay que poner el objetivo específico aquí y ver con cuál instrumento lo voy a resolver. Y entonces esos serían sus fuentes primarias. Hay que definir entonces qué son fuentes primarias con cita y después dicen quiénes son sus fuentes primarias. Después definen qué son fuentes secundarias con cita y dicen quiénes son sus fuentes secundarias. ¿Cuáles son? Todo lo que tienen en la bibliografía, pero no es que van a poner aquí toda una bibliografía con toda la referencia ahí, con sangría francesa y todo eso, no, sino que van a ir a ver qué es lo que tengo en la bibliografía y entonces qué puede ser que tenga ahí. Artículos científicos, tesis, revistas, entonces revisan qué es lo que tengo ahí, qué es lo que tienen ahí en la bibliografía. Ok, seguimos. En la muestra, entonces aquí lo primero es que ustedes tienen que, antes de que ya lo escriban aquí en bonito, sino que ustedes tienen que sentarse a pensar cómo lo voy a hacer, cuál tipo de muestra voy a hacer y si esa muestra va a ser probabilística o no probabilística. Entonces, la diferencia es que básicamente eso va a depender de sus capacidades. Si ustedes tienen, por ejemplo, yo tengo aquí 75, yo tengo que aplicarle, eh, por ejemplo, tengo que aplicar un cuestionario a 75 alumnos. Entonces, yo lo que tengo que decir es que si yo puedo hacer esos 75 alumnos, si yo lo puedo hacer y mi respuesta es sí, entonces puedo hacer un muestreo no probabilístico. Pero si de acuerdo a mi capacidad y yo digo, la pucha, 75 son muchos. No, no, no. Entonces yo voy a hacer un muestreo probabilístico y entonces ahí saco una muestra y entonces saco una fracción de esa población y hago la muestra. Entonces, eso es lo primero. Si de acuerdo a mis capacidades, porque puede ser que aquí la población de ahí sean 10. Entonces yo digo, bueno, mi población son 10. Y entonces lo voy a hacer no probabilístico. Ya, yo me la juego con esos 10. ¿Verdad? Entonces eso va a ser de acuerdo a sus capacidades, si yo lo puedo hacer probabilístico o no probabilístico. Entonces vamos a verlo aquí. Esto está aquí en la página, para ver, 204, no, en la 215. Perdón, en la 216 más bien.
Bueno, sí. Bueno, 215 y 216. Vamos a ponerlo ahí. Ok. Esto que está aquí, 215 y 216, es esto. Esta página de internet que es para calcular el tamaño de muestra. Entonces yo voy a poner aquí tamaño de muestra 75, tamaño de población, perdón, 75. ¿Cuál es el nivel de confianza? Por ejemplo, él ya me trae de FAO 95 y 5. Entonces yo digo, bueno, 63 son de ahí muchos todavía. Entonces yo empiezo a jugar con esto, nivel de confianza 90. ¿Vieron cómo me va bajando aquí? Y margen de error, 10. Entonces yo digo 36. Bueno, ya con esto es lo normal, que agarren este nivel de confianza 90 y margen de error 10. Mira, ya todavía, si bajan más, ya sería mucho y no es muy recomendable que digamos. Pero bueno, lo importante es que se muestre que dominan esto, ¿verdad? Y entonces, si yo elegí entonces el muestreo probabilístico, también tengo que decir de qué tipo, ¿verdad? Porque también hay simple, sistemático, estratificado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a elegir a esos? ¿A esos cuántos? A esos 36. Si esos 36, que qué sé yo, que lo va a agarrar sistemático, entonces voy a agarrar 36 estudiantes en una lista del 1 al, en una lista del 1 al 75 y, y agarraría, digamos, cada 3 estudiantes y voy los que van saliendo de la lista, por ejemplo, o simple, o de manera simple o sistemático, bueno. Y entonces también aquí en el probabilístico hay que decir cuál fue el margen de error que utilizaron, el nivel de confianza y muy importante decir cuál sería el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, para recapitulizar, agarramos esto para el muestreo probabilístico. Entonces, se define qué es, por ejemplo, se define qué es muestreo probabilístico simple, con cita. Y luego digo el margen de error y el nivel de confianza y el tamaño de la muestra, ¿verdad? Ahora, vamos con el no probabilístico. En el no probabilístico no tienen que decir el margen de error ni nivel de confianza, porque no se hace inferencias, ¿verdad? Entonces, y ya lo vimos, el no probabilístico es de acuerdo a sus capacidades o si es intencionalmente, ¿verdad? Si digamos, si yo tengo 75 estudiantes que son de segundo ciclo, pero solamente 2 son de rasgos de altas capacidades, ¿cómo lo ven? Rasgos de altas capacidades. Solo tengo 2 estudiantes con rasgos de altas capacidades, entonces yo lo voy a hacer de manera intencional, porque son los que cumplen esas características. Entonces, mi tamaño de muestra sería 2, solo 2 estudiantes. Y entonces, bueno, yo tengo que definir qué es no probabilístico intencional con cita. Y luego indico el tamaño de la muestra. En el probabilístico deben de decir cuáles serían las características que deben de cumplir esos sujetos para ser seleccionados, ¿verdad? Entonces, básicamente, en el no probabilístico se dicen las características, en el probabilístico se dice el margen de error y el nivel de confianza. ¿Ok? De acuerdo, seguimos. Hipótesis, página 222. Entonces, aquí se plantea, bueno, aquí 3 hipótesis, una por objetivo. Entonces, básicamente es que aquí, cuando llegan a la hipótesis, ustedes tienen que juntar también otra vez este cuadrito. Juntan la variable operacional con la variable conceptual. Las juntan, las entrelazan, porque una hipótesis tiene que ser dos variables y cómo se relacionan esas dos variables. Cuando ustedes relacionan estas dos variables, la variable operacional y la variable conceptual. Entonces, cuando ya relacionan la hipótesis, entonces, cómo una cosa influye sobre otra. Y entonces yo podría tener X resultado. Por ejemplo, que la ponga
digamos que viendo aquí el objetivo. Que las estrategias didácticas implementadas por el personal docente con rasgos de edad son efectivas, ¿verdad? Eso sería una hipótesis. Puede ser que no sean efectivas, ¿verdad? Entonces, los intereses son adecuados con las actividades. Entonces, ¿cómo una cosa influye sobre la otra? ¿Verdad? Porque a veces se da mucho que nada más ponen como una variable y ahí no me dice nada. Tienen que relacionar dos variables, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se genera la hipótesis y, y, que, y que va a ser verificada con el instrumento, ¿verdad? Que va a ser verificada con el instrumento porque también el instrumento... esta hipótesis también les va a ayudar mucho a los ítems que van a crear en los instrumentos, ¿verdad? Entonces, muy importante entonces relacionar cómo una cosa influye sobre otra, que es es en el supuesto hipotético, ¿verdad? Y que va a ser verificado con el instrumento, ¿verdad? Entonces son tres hipótesis, una por objetivo. Bueno, aquí puse un ejemplo, la sticker. ¿Vieron? Entonces vean aquí las dos variables. Las TICs que se desarrollan en el aula. Esa sería una variable. Y la otra variable, bueno, aula y hogar. La otra variable es potencia en el desarrollo cognitivo. Y entonces cuando yo voy a aplicar el instrumento, digo, bueno, voy a ver si esto es verdad. Porque a lo mejor no me potencia en el desarrollo cognitivo. Pero, ok. Operación de los objetivos, el famoso cuadrito. Entonces aquí van a poner los objetivos tal cual, los objetivos específicos. Pum. Aquí sería definir el objetivo, la idea en abstracto, o sea, definir la variable en abstracto y ojalá con una cita. Entonces si yo tengo aquí, vamos a poner aquí, vamos a llevarme esto. Aquí uno. Este era otro. Y el 3. Y este. El 2. Entonces agarro los objetivos, tal cual. Entonces aquí, bueno, entonces, entonces cuando yo voy a definir la variable conceptual, ¿qué voy a entender por estrategias didácticas implementadas por el personal docente para la atención de estudiantes con altas capacidades? ¿Qué voy a entender por esto? Porque a lo mejor, o sea, para que en el documento se hable el mismo idioma, ¿verdad? A lo mejor estrategias didácticas en Costa Rica son diferentes a las estrategias didácticas que utilizan en China o en Estados Unidos para estos tipos de estudiantes con altas capacidades. Entonces, en este documento, para que se hable el mismo idioma, entonces eso es lo que se va a entender en esta idea en abstracto, ¿verdad? Y con una cita. Van a definir según X o Y persona, ¿verdad? Entonces es X autor, entonces es tal y tal y tal cosa, las estrategias didácticas. Entonces, esto es algo breve, porque para eso va a estar el, el marco teórico donde ya lo van a desarrollar, pero aquí es algo breve, pero sí que esté muy concreto la definición del concepto, del concepto de este objetivo. ¿Ok? Vean que yo le puse aquí como esto entre paréntesis, pero después ustedes lo borran, porque aquí en el documento, si lo pueden ver, no viene esto que yo les pongo entre paréntesis. Después lo borran y lo ponen bien bonito. Y es más, cuando van a montar, por favor, cuando van a montar el trabajo, no se monten sobre para que no tengan que estar borrando estas cosas,
¿verdad? Lo montan en un documento nuevo, una página limpio, en blanco, y empiezan a desarrollarlo, porque entonces esta va a ser su guía para que no tengan que estar borrando y es que un documento nuevo, ¿verdad? Bien bonito. Entonces, bueno, la variable operacional tiene que ser medible, por eso le puse entre paréntesis. Y entonces, por ejemplo, entonces yo pongo número de lagartijas realizadas, ¿verdad? Tiene que ser medible. Entonces, algo que yo puedo poner aquí es número de actividades lúdicas, ¿verdad? Pero como ya se sabe que en esta variable es medible, entonces yo si quiero, entonces borro número de actividades lúdicas. Ya voy a saber que son actividades lúdicas, número de... Entonces no hace falta poner número de asignaturas matriculadas y ya. O si quieren lo ponen, como gusten. Horas que gustan las partes, ¿verdad? Lagartijas es lo mismo que decir número de lagartijas. Ya, ok. Los famosos instrumentos que ahora vamos a hablar a fondo de esos instrumentos porque eso va a ser el tercer avance, ¿verdad? Pero también porque esto, como es este cuadro, tiene que ir todo en coherencia, todo tiene que llevar en coherencia. Entonces, por eso es que el instrumento que me dice aquí, luego es el que luego voy a desarrollar, ¿verdad? No pueden poner otro diferente, no tiene que llevar la misma coherencia. Entonces, ahora vamos a hablar más de los instrumentos, las famosas dimensiones. Estos son los factores o características, voy a poner aquí, o ámbitos. Características. ¿De qué estoy hablando? Factores, características o ámbitos. Que agrupan la idea en pocas palabras. Esta idea. ¿Cuál idea? Esta. El concepto en abstracto. Esta. Sería de todo esto que yo definí ahí, en pocas palabras, cuál sería como un título, para ponerle un título a todo esto que yo definí aquí, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces yo le voy a poner aquí, bueno, yo tengo aquí, y inclusive dentro de un objetivo podrían haber varias dimensiones, ¿verdad? Que yo tengo aquí actividades lúdicas, modelo inclusivo en casa, en el aula, ¿verdad? Y entonces dentro de un objetivo hasta podrían haber varias dimensiones. Esto, para cuando lleguen al TFG, tendrían que desarrollar todas las dimensiones. Pero para esta asignatura van a escoger entre 2 o 3 para el marco teórico y las desarrollan, ¿verdad? Pero aquí pueden poner todas, ponen todas y ya después se eligen cuáles, que vayan sobre todo las que son básicas. O sea, si estoy hablando aquí de estrategias didácticas, obviamente que tengo que meterlo allá en el marco teórico, ¿verdad? Y los indicadores, aquí es donde se ubica mi indicador dentro de este instrumento. Dentro de este instrumento, de este indicador, entonces que voy a crear una lista de cotejo y van a ver los ítems del 1 al 15. O una escala Likert del 1 al 15, porque tienen que haber instrumentos de 15 ítems. Seguimos, ya para ir terminando, este sería el segundo avance. Ya vamos a entrar en el tercer avance. Entonces, en el segundo, bueno, para terminar aquí, y luego ya vendría la descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos para la copia de la información. Y aquí lo que tienen que hacer es definir la técnica con cita e indican el instrumento. Y eso en cada objetivo, o sea, por decirlo en otras palabras, con cuál técnica y con cuál instrumento voy a resolver el objetivo. Entonces, aquí lo que debería de haber son 3 párrafos, uno por objetivo. Entonces, indican el objetivo, indican la técnica con cita e indican el instrumento. Así es la manera de justificar la técnica y el instrumento que utilizaron para resolver ese objetivo. Ahora, si la técnica en el segundo objetivo se repite, o en el tercero, o sea, si yo tengo aquí de técnica entrevista, en el primer objetivo tengo de técnica entrevista, la defino con cita, pero si en el segundo objetivo también voy a aplicar la entrevista, entonces ya no hace falta definirla con cita, porque ya la definí. Seguimos.
y ya vendrían las referencias, colocan las referencias de los 3 capítulos, o sea, todo va sumando. Y no es que digamos, aquí van a poner, o sea, cuando ustedes tenían en el primer avance, ustedes aquí tenían referencias y tenían anexos también. Los anexos van después de las referencias. ¿Qué tenían de anexos? Las fichas, ¿verdad? Entonces, las referencias y los anexos, ¿verdad? Aquí están, ¿verdad? Aquí estamos en el capítulo 1. Entonces, ya después agarran todas las referencias y los anexos, los quitan de ahí porque aquí seguiría el capítulo 2 y las pegan en el final. O sea, referencias, no es que van a ir referencias arriba y referencias abajo, no, solo un capítulo de referencias, solo un capítulo de anexos. Lo que hacen es que agarran las de arriba y las pasan para abajo. Ok, tercer avance. Ya ahí vendría, bueno, tendría que venir todo el capítulo 1, 2 y 3 corregido, ¿verdad? Y básicamente el tercer avance van a ser meramente los instrumentos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tienen aquí, verdad? Que plantearon aquí. Entonces, cada instrumento son 3 instrumentos y cada instrumento tiene que tener 15 ítems. Aquí les puse uno por cada objetivo. Entonces, aquí vamos a ver lo de los instrumentos, ¿verdad? Que son las fuentes primarias. Se compone de un encabezado, un cuerpo y la tercera parte de agradecimientos. Aquí como un ejemplito. Introducción, cuerpo, agradecimientos. Y los tipos de ítems, que todos estamos con cuantitativo, por eso tienen que ir ítems cerrados, por favor, ítems cerrados. Puede ser dicotómica, sí o no, tricotómica, sí o no a veces, respuesta múltiple, explicativa, alternativas, pero ahí tiene que indicar cuáles serían las posibles respuestas, ¿verdad? La famosa escala Likert, que es lo que más se utiliza. Estas que ya son diferencial sistemático, pero aquí pueden llegar hasta 10. Entonces, cuando ya están haciendo una escala y si ya de 5 ya está bien. Entonces, pero si pueden, si quieren hacer de 10, pero ya sería bastante, ¿verdad? Pues y bueno, también si es para niños. O sea, no es lo mismo preguntarle a un adulto que preguntarle al niño, ¿verdad? Entonces esto también podría ser un tipo de ítems utilizando este sistema y entonces le pregunta al niño, cuando escribo me siento y el niño le pone muy feliz, ¿verdad? Eh, pero no es lo mismo preguntarle esto así que preguntárselo a un adulto, ¿verdad? Entonces, recomendaciones, pero bueno, esas recomendaciones las vamos a ver propiamente en la rúbrica. Vean, las recomendaciones para los ítems. Bueno, entonces ya vieron que, el instrumento tiene que decir el título, para quién va dirigido. Por ejemplo, estos son ejemplos de posibles instrumentos que pueden hacer, que se podría hacer una entrevista para los docentes, una lista de cotejo para discentes con SC, entrevista a los padres de familia, cuestionarios, etcétera, ¿verdad? Estos son, entonces, podría ser, por ejemplo, entonces eso tiene que venir rotulado así, un título, ¿verdad? Ojalá en negrita, entrevista para el personal docente, ¿ok? Dicen el objetivo al que responde. Esto es muy importante porque te va a guiar las preguntas que voy a poner, que voy a plantear en el instrumento. Entonces, este objetivo, que es mi objetivo específico, también, no, ya aquí ya está hecho, entonces nada más lo pasan para abajo, ¿verdad? El objetivo y ya vienen como espacios, ¿verdad? Para que, imagínate que vas a llegar a una escuela y vas a empezar a llenarlo, ¿verdad? Pero bueno, este instrumento tiene que estar sin llenar, ¿verdad? Pero entonces espacios para nombre, fecha, lugar, instrucciones de llenado y ya vendría el cuerpo, ¿verdad? Que son los ítems. Y siempre cerrar con el muchas gracias, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver lo de los ítems, el cuerpo, que eso lo vemos aquí en la rúbrica. Los ítems cumplen en orden, técnica de embudo, agrupación temática, cantidad apropiada de ítems para responder a los objetivos. Ítems cerrados son cortos, claros, sencillos. Ítems son pertinentes con el tema, presentan un solo objetivo o concepto, son pertinentes sin importancia, son pertinentes para la edad del entrevistado, no influyen o sesgan la pregunta y no utilizan partículas negativas. ¿Ok? Y ya entonces ahí, ya eso es para entonces en el tercer avance, que es propiamente ya los instrumentos, pero entonces esos instrumentos van a ir en anexos y en esos anexos van a venir también ya los anexos que tenían al principio, de que eran los anexos del primer capítulo, que eran las fichas de antecedentes. O sea, todo lo que viene en anexos va a ir sumando, ¿verdad? Todo es parte del mismo proyecto. Entonces vendrían las fichas de antecedentes y ya después vendrían los 3 instrumentos con este rotulito, ¿verdad? Antes de los anexos van las referencias. Las referencias de ya entonces de los 3 capítulos, bueno, ya como ya venían aquí, ya es casi que ya continuar. Y entonces ya con esto, ya teniendo esto, ya pueden hacer la caricatura ya con más propiedad, creo yo. Podríamos ya, vamos a ver un poquito lo de la caricatura, aunque ya lo repasamos, ¿verdad? Como pudieron ver, ya repasamos, pero vamos a ver lo de la caricatura y con esto vamos a terminar. Bueno, vamos a ver también cómo se ingresan, cómo se buscan artículos científicos y tesis en la página de la biblioteca de la UNED. Pero antes quería ver si hay preguntas. Quiero ver preguntas, ya vamos a ir terminando. La documentación, ¿de cuántos años de vigencia? De 5 años, no más de 5 años de antigüedad. La grabación aquí, apenas uno lea cerrar, digamos, cerrar la grabación queda aquí misma en el chat, va a quedar ahí. Entonces, cuando ustedes ingresan ahí en el Teams, buscan el chat y ahí va a aparecer la grabación. Ok, entonces estábamos con la tira cómica. Profe, Ujú. Sí. para este domingo entonces solo se está presentando lo que es el avance 1. ¿Cómo, perdón? Para este domingo se estaría presentando lo que sería el avance 1, ¿verdad? No, este domingo es la tira cómica. La tira cómica, nada más. La tira cómica es básicamente el tema, ¿verdad? Ujú. Y dentro de 15 días, si no me equivoco, bueno, podremos verlo aquí una vez, sería el primer avance, que sería apenas el capítulo 1. Por eso les digo lo importante es tener el tema claro y entonces ahí me pueden escribir en el correo para orientarles con el tema, para ver si van bien, porque ya una vez que ustedes tienen el tema, ya esto ya se va solito. ¿Ya? Pero lo más importante es tener el tema y no hacer un tema muy complicado, ¿verdad? No hacer algo muy Indiana Jones, porque que no se compliquen solos, es algo básico. Entonces, vieron, este domingo sería la tira cómica y hasta dentro de 15 días sería apenas el primer avance, que es el capítulo 1, como hasta dentro de un mes. Mira, hoy estamos, bueno, sí, prácticamente estamos a un mes del segundo y ya para el cierre sería el tercero, ¿verdad? Entonces hay tiempo, pero igual no lo dejen todo para el final, ¿verdad? Porque después se ponen a correr, ¿verdad? Con que hagan un apartado por día y van a ir solitos, o sea, van a ir sobrados de tiempo. Con que hagan un apartado por día y repasar la tutoría y entonces lo pueden adelantar, pueden ubicar la tutoría en el punto donde van a trabajar ese día. Hoy voy a hacer X cosa, pum, hago
la justificación y solo me dedico ese día a la justificación. Siguiente día solo los objetivos. Y ahí van avanzando. Siguiente día solo el marco teórico. Solo un concepto del marco teórico. Al siguiente día, qué sé yo, la parte de metodología. Y solamente el diseño o la muestra, ¿verdad? La población. Y hay un día, un apartado por día. Entonces con eso se libera mucha carga. O sea, lo van a sentir muy bonito, ¿verdad? Que no hacer todos los apartados en un día, imagínate, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, estábamos con la tira cómica. Y entonces, vean, si me pusieron bastante atención, entonces van a ver que esto es, o sea, ya lo tienen. Esto ya lo deberían de tener porque ya tienen el tema. Entonces, suponga que usted como docente, que usted es docente en el centro educativo de su comunidad y desea realizar una investigación cuantitativa descriptiva. Como investigador debe convencer al encargado de la dirección. Entonces ya tenemos los dos actores de la tira cómica, usted como investigador y el director. Por lo menos dos actores en la tira cómica, ¿verdad? Pueden meter más como gusten. Sobre la relevancia de realizar esta investigación, ¿verdad? Entonces, en la tira cómica debe referirse a los siguientes elementos. Aspectos que me guiaron para la selección del tema. Eso, si se acuerdan bien, lo vimos, que sería ¿qué las motivó? En otras palabras, ¿qué las motivó a hacer realizar este tema? ¿Verdad? También pueden meter dentro de cuál línea de investigación de la Escuela de Educación se encuentra, ¿verdad? Aspectos que me dieron para la selección del tema, ¿verdad? También podrían considerar aspectos de la problemática, ¿verdad? Ahí tienen la pregunta de investigación, ¿verdad? El alcance, ya sabemos que es cuantitativa descriptiva. Entonces aquí, bueno, si ya han ido adelantando un poco los objetivos, entonces pueden ver hasta dónde quiero llegar, que sería, bueno, como vimos aquí en el ejemplo, los objetivos, que entonces voy a describir qué es lo que hace la docente, qué es lo que hacen los padres de familia y cuáles eran los intereses del niño, de los estudiantes de altas capacidades. Bueno, entonces hasta ahí quiero llegar. No quiero llegar hasta proponer, hacer una propuesta de mejora, no, que eso es lo que es cualitativo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que aquí ya tienen bastante. La importancia, ya vimos que la importancia, ¿dónde la tienen? En la justificación. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios que trae desarrollar esta investigación? ¿Verdad? Y proponer el objetivo general, que el objetivo general es igual al tema. Y vean, donde se incluye el enfoque, que el enfoque me tiene que decir el para qué también. Dentro del enfoque me dice el para qué. El enfoque, ¿para qué? Los actores, el lugar y el periodo. ¿Vieron? Eso ya es. Ok, entonces, como les decía, la tira cómica es el preámbulo de su proyecto. Entonces, lo más importante es que ya tengan el tema listo, ¿verdad? Y ya casi que lo demás se va a ir bonito ahí. Para sus tiras cómicas debe revisar, bueno, revisar el tema del problema, justificación, objetivo. Bueno, eso lo pueden revisar en la unidad didáctica, aunque ya los que estuvieron ya en esa tutoría van a ir, por lo general les va muy bien. Muy bien. Y los que no repasan la tutoría, bueno, son los que llegan al método y ponen cualitativo, ¿verdad? Y después quieren que hagan un milagro y cosas que sí, son muy difíciles, ¿verdad? Entonces, una extensión máxima de 3 páginas sin contar la portada. Por supuesto, tiene que llevar portada y referencias, ¿verdad? Entonces, y la presencia mínima de 2 personajes. Vamos a ver cómo, para ir terminando. Profe, una Ajá. consulta con la tira cómica. Tengo varias preguntas nada más para ver qué me dice. Por ejemplo, en la tira cómica, cuando usted lo realiza en Canva, viene el machote. Usted utiliza el machote, pero también viene como que hay que poner un título. El título, por ejemplo, puedo poner propuesta de investigación
y ya después cuando empiezo a hablar en el personaje, ahí sí toco el título como tal de investigación que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Se puede hacer así? Sí, 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 claro, claro, claro. Ah, ok. En alguna Ajá, parte de la tira cómica me tiene que decir ajá. me tiene que decir el tema, eh, y que el tema no es nada más, o sea, el tema tiene que llevar esto, el enfoque, ¿para qué? Actores, lugar y Sí, periodo. digámosle, por ejemplo, digámosle, cuando usted dice el enfoque de los actores, lugar y periodo, es como el tema en sí que usted pone ahí, que tiene que ir el centro educativo durante el periodo del segundo cuatrimestre del 2022. A eso es lo Sí, que se refiere. sí, correcto. Ah, ok, Sí, entonces, por ejemplo, yo ya tengo el tema de investigación para mi primer avance y el objetivo general. Los pongo tal cual también en la tira cómica. No hay problema ponerlo sí, sí, antes. sí, precisamente Ah, ok. tiene que ponerlo todo completito. Vea que se lo dice aquí en las indicaciones e inclusive también aquí en la rúbrica. Vea, aquí en la rúbrica, elaboración del objetivo. Propone claramente un objetivo general de corte cuantitativo detallando el enfoque, actores, lugar y periodo. ¡Pum! Ah, Excelente. ok. Excelente. Ok, y se tiene que poner igual la pregunta generadora que se pone también en el primer avance, o no necesariamente. Cuando llegas al problema, ¿o en dónde? Este, digámosle sí, porque ahí hay que Es hacer que la vea, justificación. revisen aquí la rúbrica. Entonces, Ajá, tiene que venir esto, o sea, así, el tema. Ok, enuncia ajá, claramente el tema, los aspectos que me guiaron para la selección del tema, ¿verdad? ajá. Luego, el alcance, hasta dónde quieres llegar, ¿verdad? La Ujú. importancia, ¿verdad? El objetivo. Y utiliza bien bonito ahí la tecnología y las referencias. Entonces, sí, Ah, sí, ajá, muy bien. ok. No sé si, no se tiene que citar ni nada, solamente es como hacer un diálogo y al final nada más referenciar pues el libro, ¿verdad? Que es en base a cómo uno está haciendo Sí, la tira cómica, nada más sería. sí, sí. El libro, en Ah, este caso, el libro, si ah, quiere meter alguna que otra cita ahí dentro del discurso, de pues la tira. entonces, sí, Ajá. entonces tendría que meter la referencia, pero sí, básicamente es la referencia del libro. Sí, sí. Ah, ok, gracias. Ok, vamos a ver cómo descargar artículos científicos y tesis, porque esto les va a ayudar mucho eh, para confeccionar, porque ya vieron que este trabajo de investigación va cargado de citas, ¿verdad? Ya vieron que va a citas por todo lado, vean que, así muy brevemente, problema lleva una cita, los antecedentes, que serían 3 citas de cada ficha, o sea, son tres fichas, cada una de la justificación, ya que iba una cita. Entonces, el punto es que, digamos, no repetir citas, porque también eso es un tipo de plagio. Digamos, si ustedes ponen una cita, veámoslo aquí, por ejemplo, en el marco teórico. Entonces, que cada concepto debe llevar 3 citas, pero entonces yo pongo aquí y yo empiezo, entonces sería más, básicamente sería como decir 3 párrafos, ¿verdad? 3 párrafos y en cada párrafo tendría 3 citas, pero algo que está incorrecto sería poner que en cada párrafo yo pongo la cita, la misma, y qué sé yo, que pongo Artavia Gurdián en el primer párrafo, Artavia Gurdián en el segundo párrafo y Artavia Gurdián en el tercer párrafo. Entonces, eso es un tipo de plagio. Entonces, hay que evitar eso. Lo que yo puedo hacer es repetir citas, pero digámosle que en páginas diferentes, ¿verdad? Todavía no es muy recomendable. Digámosle que repetir citas en capítulos diferentes, ¿verdad? Pero si todavía van a repetir citas, pues por lo menos que sean en páginas diferentes, pero que no sean así como que dice muy descaradamente, repetir citas seguidas y el mismo párrafo seguidos. O sea, no, no, no. Entonces, vieron que ocupan muchas citas. Entonces, eso quiere decir que ocupan muchos documentos. Entonces, esos documentos, ¿de dónde los vamos a sacar? De aquí.
me voy para el CIDRED. Vieron, estoy en la página UNED y bajo aquí CIDRED. Entonces, pueden utilizar estos dos recursos digitales y el buscador sitios. Sitios es para descargar tesis. Entonces, vamos a verlo así muy rápidamente. Y ya con esto vamos terminando. Por ejemplo, que yo aquí pongo, qué sé yo, tecnologías. O pongamos un mejor, muy bonito. Y pongo aquí tesis. Luego buscar. ¿Vieron? Entonces aquí ponen tesis. ¿Verdad? Que salen todos, entonces nada más le doy tesis. ¿Verdad? Aquí algo muy importante. Vean esto. Aquí no me sale el link. ¿Vieron? Y ya salió. Aquí es algo que muchas veces les pasa, que es que entonces como no le salen, y eso depende del internet, de la velocidad del internet meramente. Entonces si el internet es muy lento, entonces aquí va a durar una eternidad en salir esto, y entonces le dan clic aquí. Y cuando le dan clic aquí, no les va a descargar el texto completo. Entonces tienen que esperar a que salga esto. Voy a hacer otra vez el reprise para que lo vean. Bien, entonces le doy aquí, recurso electrónico, ¿verdad? Y ahí me va a salir el texto completo. Pero entonces no le den clic aquí porque no les va a salir, ver la diferencia. Eso es nada más como una presentación. Entonces, cuando le dan clic ahí en el título. Es aquí, tienen que buscar el recurso electrónico que era esto, y entonces ahí ya le sale el texto completo, ¿verdad? Pero otra cosa que es importante. Ay, Una pregunta. se me metió eso. Bueno, ahorita vamos a ver, pero vean. Programa de educación, estrategias lógicas para determinar las funciones educativas. Bueno, vean algo aquí que quiero mostrarles. Bueno, léalo rápido. Vean, memorícenlo. Así algo muy rápido. Vamos a ir a ver. Este es el tema, ¿verdad? Vean aquí. Empezamos a bajar. Tengo aquí el planteamiento del problema. La página 11. Termino con la pregunta de investigación. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente problema de investigación. Vieron, el mismo que el título. ¿Cómo se estimulan las funciones? Y ahora vean. Me voy más abajito. Me voy al objetivo general. Analizar la estimulación de funciones ejecutivas. ¿Vieron? Ok. Algo que también les quería enseñar es... Sofía, a mí de corregir cómo se pone su email. Vean. Dejen de comer en la computadora. Sí, tengo hambre, aquí va para largo. Apagar los audios, por favor. Vean, otra cosa que les quería mostrar es utilizar estos filtros de la izquierda. Entonces, por ejemplo, desde aquí, entonces ustedes empiezan a filtrar. Vean que aquí a ustedes les salió 343 resultados, pero si yo me voy aquí y pues, digámosle que aquí le salgan 10.000, yo no voy a revisar 10.000, ¿verdad? Entonces aquí empiezo a filtrar y utilizo los últimos 5 años, pero si quiero todavía le tiro más aquí, 2020, por ejemplo, y le voy a refinar. Últimos 2 añitos, ¿para qué buscar ahí? Solo tengo 8, ¿verdad? Y después otros tipos de filtros, aquí que si yo estoy, ver aquí por temas, y si yo estoy aquí, educación, aprendizaje, de una vez me voy a ese. Educación continua, educación de adultos, educación inclusiva. ¿Ve? Entonces de una vez me voy a ese, para no tener que revisar entre un montón de artículos, ¿verdad? Entonces utilicen estos filtros, ¿verdad? De la izquierda. Ok, esto es para los carteles. Ahora la otra página, aquí voy a cerrar, es lo de recursos digitales. Esto es para buscar artículos científicos. Entonces, bueno, aquí les va a pedir la clave del entorno. Puede ser que entonces la clave del entorno. Y entonces aquí ya tengo esta,
que era recursos digitales, es esta. Entonces tengo un montón de recursos digitales. La más utilizada es la ESCOHOPS, que esta es la que ahorita vamos a ver, pero y con que dominen la ESCOHOPS, las demás las van a utilizar muy bien. Pero digamos, tenemos también en las ciencias sociales, en ciencias de la administración, en ciencias exactas, en educación, le tenemos libros, ahí pueden, revistas, hasta documentales, gestores bibliográficos, ¿verdad? Ahí para que travesen un poquito, la exploren. Entonces la ESCOHOPS. Ok, entonces vamos a poner lo mismo. Pero ya esto es más a nivel mundial, ¿verdad? Entonces ponemos aquí lúdicas. Entonces aquí es lo mismo, me van a salir 10.000, ¿verdad? Vean que aquí me salieron 636, ¿verdad? Pero entonces voy a utilizar filtros, ¿verdad? Desde el 66. Entonces yo me voy para acá, empiezo a utilizar estos filtros. Lo primero es filtrar por año, ¿verdad? 2000, tirémoslo hasta 2020. Y ahora solo tengo cientos, y por igual yo no voy a revisar 154. Entonces, ¿qué hago? Y ahora empiezo a filtrar, por ejemplo, por idioma. Solamente las de español. Por ejemplo, ya tengo menos. Y aquí, bueno, puedo utilizar más. Tienen que explorarla, atravesarla, ¿verdad? Pero es como lo básico. Entonces, de aquí ya se van al texto completo. Bueno, entonces aquí algo sí que es muy importante es ver si son cuantitativas. Por ejemplo, esto buscando un artículo científico para los antecedentes, ¿verdad? Entonces, voy a buscar que sean cuantitativas. Entonces, cuando me meto ahí, pueden utilizar, esto es una maña que es Control F. Control F me sale esta pestaña. ¿Vieron? Control F y entonces yo pongo cuantitativo. Entonces, él me va a determinar cuántas veces se repite la palabra cuantitativo. Entonces, para que no se lean todo el documento, entonces ni siquiera dice la palabra cuantitativa, no. Si yo pongo cualitativo. Y entonces aquí me dice, este artículo científico es cualitativo, no me sirve, ¿verdad? Entonces, busco el otro, el que sigue. El que sigue, ¿verdad? Entonces, sí, hay que hacer lo mismo en cada uno y hay que tomarse su tiempo para buscar y vamos a ver si en este topamos con suerte. F. Tampoco. Me pongo cualitativo si me sale. Entonces, el que sigue. Vamos a ver la tercera. Si ya en la tercera no me sale, lo que podemos hacer, bueno, démosle la tercera. A ver. Profe, me parece que al dejar usted la palabra en control F, de una vez él te buscaba porque ahí decía cualitativo. Sí, pero entonces yo le puse cuantitativo y no me tira cuantitativo. Solo estos tres al menos son cualitativos, entonces no me sirve. Entonces tengo que seguir buscando, hay que tomarse su... ¿Ves? Cuando yo le doy el título, el clic en el título no me sale el texto completo, hay que darle en el texto completo. Entonces otra vez control F, pero claro, está en quali, entonces pongo quanti, pero solo es una referencia. O quali, a veces se menciona quali. Entonces esto para evitar leerlo todo y al final que lo leí todo ya me doy cuenta que no me servía. Entonces mejor de una vez. Entonces la mejor manera, digamos, también otra manera es poner directamente aquí lúdicas, por ejemplo, que sean lúdicas y pongo aquí cuantitativo.
palabras claves, ¿verdad? Entonces, ve, ahí ya tengo 4. De esos 4, bueno, ya hay que... Y ahí me salen 3 por lo menos. Esto solo para los antecedentes, pero para el marco teórico, yo no tengo que hablar en el marco teórico de metodología. Entonces, en el marco teórico yo puedo utilizar artículos que sean cualitativos. ¿Vieron? Pero para los antecedentes sí. Entonces yo, bueno, otra vez que le di clic aquí en el título, es aquí en el texto. Entonces vamos a ver qué me dice aquí. Didácticas de una clase de francés, y yo le doy control F y pongo cuanti, y vea, el análisis cuantitativo evidenció, entonces esta sí me sirve, y después ya tendría que ir a ver la metodología, y entonces ahí saco metodología, y entonces aquí, bueno, habría que sacar un resumen, ¿verdad? No van a poner toda la metodología aquí en la ficha. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo la ficha? Diseño cuantitativo, bueno, aspectos metodológicos. Entonces pongo población, tanto muestra, tanto variables, tanto instrumentos, tanto. De aquí los traigo. Bueno, con esto vamos cerrando. Si tienen preguntas, les agradezco. Si no, que ya hace un poquito de hambre, vamos a ir a cenar. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Usted va a hacer otra tutoría o solamente es esta? No, ya con esto vimos todo. Y ahí queda grabada y entonces la puedes adelantar ahí en la parte que vas a trabajar. Igual me pueden enviar las preguntas, si tienen lo del tema, los objetivos, el cuadro operación de los objetivos, me lo pueden mandar por correo. Igual si tienen dudas que pueden servirle también a sus demás compañeros, las hacen en el foro de dudas. Y si ya son dudas más personalizadas sobre su tema de investigación, pues me las hacen por el correo de la plataforma, con el correo interno. Y bueno, quería cerrar diciéndoles que confíen mucho en sus capacidades, que bueno, yo sé que esta asignatura ya es para avanzados en la carrera, y también la misma asignatura es para estar avanzados un poco en tecnología, ¿verdad? Eso está aquí en la pura portada de la asignatura. Nivel de virtualidad avanzado, así que por lo menos le dediquen 9 horas por semana. Entonces, que si están hasta aquí, entonces que confíen en sus capacidades, porque que Dios las ha puesto aquí con muchas ideas, ¿verdad? Entonces, que confíen en ustedes mismos, que ustedes pueden, que se la crean, ¿verdad? Toda la honra y gloria para Dios, que nos permite estar hasta aquí en este momento, y que confíen mucho en sus capacidades, porque ustedes pueden. Entonces, con esto me despido, y si tienen más preguntas, y si no, nos vamos a cenar. Profesor, una consulta. Los avances no veo, digamos, en el cronograma cómo se tengan que enviar, o lo estoy omitiendo yo. Los avances en el cronograma. Digamos, ¿cómo se los enviamos para que usted los vaya revisando según las fechas? Es que sí, eso es de acuerdo a la entrega de las tareas. Cuando le entrega la tarea, entonces, vamos a ver aquí, ahí va a estar las fechas. Profe, se entrega en Word, ¿verdad? No en PDF. Sí, todo es en Word. Todo es en Word porque hay que hacer No, una retroalimentación. eso sí lo entiendo. Lo que no, digamos, encuentro es dónde se lo subimos, o se lo mandamos por correo interno, digamos, la sí, fecha. sí. Es que, digamos, esto es porque todavía no se han abierto estas unidades. Ahorita, digamos, de la unidad 3, que abre hasta el 4 de julio, la próxima semana. Y aquí entregan el primer avance. ¿Ya? Cuando ya llegan a la unidad 4, que abre hasta el 18 de julio,
entregan el segundo avance. Y cuando ya se abre la unidad 5, que sería hasta el 8 de agosto, entregan el tercer avance. Sí. Ah, es que en la plataforma de nosotros no se ve la unidad 3 ni la 4, ni siquiera en relieve, llega hasta el 2. Entonces yo decía, ¿cómo le entregamos esto? Sí, pero es por eso. Pero ya se les va a abrir y de momento ya esta semana hay que enfocarse en el tema. Pero sí, es muy válida la pregunta. Está bien. No sé si alguien tiene la mano levantada, no sé si era la misma o hay más preguntas. No, profe, es que quiero hacerle una pregunta. Para hacer la línea, el trabajo que se entrega el domingo, las indicaciones son iguales para todos, bueno, con todos los profesores. Es que yo, bueno, usted no me califica a mí, pero la profesora que es mi tutora no se ha reportado con tutorías y le pregunté y me dijo que ella va a dar tutorías para los trabajos grandes, no para este. Y estoy confundida si, digamos, para hacer la tira cómica yo tengo que agarrar el tema del capítulo 3 o si es igual para todos y tengo que utilizar el mismo que yo voy a utilizar para mi trabajo de investigación. Sí, es el mismo para todos. Claro, ella sí que es recomendable que entre a las clases con ella, pero sí, el tema de la tira cómica va a ser el mismo del proyecto de investigación. Claro, esa es la antesala. Sí, sí. Y por eso es que dentro de la rúbrica hay una rúbrica que viene para el objetivo, donde se va a calificar eso, el enfoque, los actores, el lugar y el periodo, precisamente para que vaya bien ese tema, ¿verdad? Y para que lo pueda desarrollar ya cuando venga el primer avance y todo esto, pero sí es el mismo tema. Ajá, entonces yo ahí lo que tengo que hacer es como un tipo de diálogo con el director, por decirte algo, y después exponerle mi tema y ya luego los objetivos de mi tema y así sucesivamente. Sí, correcto. Sí, sí. Guiarse con la rúbrica ahí para Sin que... la solución, ¿verdad, profe? Sí, sí, ya Ok, está bien, gracias, profe. con mucho gusto. Profe, y los temas, si todavía estamos un poco indecisos, podemos mandarle por aparte un correo para ver si vamos bien Sí, claro o que si lo sí. elegimos bien. Claro que sí, por favor. Me lo envían a lo más pronto posible porque ya el domingo ya tienen que estar entregando todas Profe, otra pregunta. profe. Los temas para uno hacer el trabajo de investigación y la tira cómica están en la plataforma o de dónde tengo que agarrar ese tema. No, el tema es libre, pero tiene que ir acorde a su carrera. Obviamente también está la línea de investigación que de ahí ustedes pueden agarrar ciertas ideas para crear el tema, pero nada más te está dando aquí una idea, ¿verdad? Entonces, pero aquí digamos, este documento que está ahí en la plataforma, tienen que ver, digamos, qué les llamó la atención, que si fue formación docente, gestión, inclusión. Entonces ya se van aquí a lo que hay dentro de ese tema, porque hay varios subtemas, y entonces ahí tienen que crear el enfoque. A partir de ese enfoque, entonces, recordar que el enfoque también tiene que traer el para qué, y le agregan los actores, ¿verdad? Si son de preescolar, si son de primer ciclo, segundo ciclo, primero y segundo ciclo, eh, que si son solo de primer año, de tercero, de sexto, como vimos, ¿verdad? Qué sé yo, si son estudiantes con necesidades especiales o si son, qué sé yo, un montón de actores, hay una infinidad de actores que pueden trabajar, ¿verdad? Si lo utilizan por año o por ciclo o de acuerdo a si son altas capacidades o si son adecuaciones, ¿verdad? Entonces ya ahí tienen al actor, ya tendrían aquí de este documento agarran agarran el enfoque, ¿verdad? Nada más después de ustedes le agregan los actores, el centro educativo más cercano de donde viven y el periodo que sería 2022, ¿verdad? Segundo cuatrimestre de 2022.
Ah, ok. Sí, entonces digamos que el tema sería como libre, nada más que Sí, relacionado acuérdate. a mi carrera. Correcto. Ok, gracias, profe. Sí. Muy bien. Nos vamos, chicos, chicas. Si tienen más preguntas, si no, nos vamos. Profe, yo la última. Adelante. Profe, cuando nosotros hacemos la tira cómica, normalmente, bueno, he aprendido con los cursos anteriores que cuando usted hace un, no sé, un gráfico, saca algún cuadro de algún texto, tenemos que poner, digamos, abajo nota, tal cosa, fuente, tal. En la tira cómica se hace igual. Sí, también, sí. Descargan, por ejemplo, las fotos, las fotografías. Entonces, algunas tiras cómicas ya les traen como las fuentes, entonces hay que meter eso también es parte de las referencias. Sí. Ok, muchas gracias. Profe, pero si la tira cómica, por ejemplo, una vez que uno la descarga, ya vienen con sus, por decirlo así, muñequitos. No es necesario referenciarlo, porque Pero, ya viene, por decirlo así, la plantilla. pero referencia el programa. Ah, referencio Canva en Sí. 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 Ah, ok, perfecto. Sí. Está bien. Ujú. ¿Más preguntas? Yo, profe. Ven, yo quería mandar el tema para ver si se podía hacer, pero digamos, con métodos de enseñanza para la educación preescolar, ¿se puede hacer como algo así? Método de enseñanza en la educación preescolar. Ok, pero recordemos que yo le recomiendo a todas las de preescolar que descarguen el programa de preescolar del MEP. Entonces ahí van a ver que se desarrollan 3 grandes áreas, que son, a ver, chicas de preescolar, ¿cuáles son las 3 grandes áreas que se desarrollan en preescolar? Mm, Las agarré. Psicomotriz, Sí, cognitiva, es que hay varias. socioafectiva. Entonces, esas 3 entonces usted me está métodos de enseñanza, por ejemplo. Entonces, un posible tema podría ser métodos para el desarrollo del área cognitiva en los estudiantes de preescolar, de la escuela, qué sé yo, eh, Artavia Gurdián, no sé si me ocurre, de ACERRI, durante el segundo cuatrimestre del 2022. ¿Vieron? O métodos para el desarrollo de el área actividades lúdicas, por ejemplo, para el desarrollo de el área psicomotriz, ¿verdad? O TICS para el desarrollo de el área socioafectiva, ¿verdad? Las que están en primer y segundo ciclo, entonces, por ejemplo, métodos en primer grado, métodos de la lectoescritura de los niños de Acosta durante el 2022. ¿Vieron? Entonces, así, muy relacionado con sus carreras. Ok, está bien, profe, gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Igual me pueden enviar el tema o por lo menos el enfoque que tienen, el, el lugar, ¿verdad? Los actores y el lugar, ¿verdad? Me lo mandan por correo y ahí le vamos dando forma. O sea, pero eso sí, el tema es muy propio de cada uno, de cada una. El tema es muy propio, ¿verdad? ¿Más preguntas? Si no, nos vamos. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, sí, cualquier cosita, entonces ya saben, ahí estoy por correo electrónico o en el foro de dudas, con mucho gusto. Y entonces voy a cerrar la grabación. Ahí van a ver que queda de una vez en el chat y ahí la pueden empezar a ver. Entonces,
Gracias, profe. Buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias.